Jesús, Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de mi adoración. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús. Sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Oh, oh. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús, mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches, amados hermanos. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Quisiera que tengan a bien acompañarme al libro de los Efesios,
Efesios capítulo 6, versículo 10. Solamente en ese versículo nos vamos a detener por unos momentos. La palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes el tema, un consejo que la iglesia debe de considerar. En otras palabras, al decir el escritor de esta epístola, por lo demás, él prácticamente está diciéndolo de esta manera: hermanos míos, por lo que ya les he escrito, por lo que yo les he dicho anteriormente, finalmente quiero que ustedes entiendan que como iglesia necesitan infundirse ánimo para poder tener un hoy y un mañana en victoria. Prácticamente es lo que el escritor quiere decirle a la iglesia de Éfeso. Y al usar la palabra infundirse ánimo, le quiere decir provocarse en ustedes un estado de ánimo o causar en su ánimo un impulso. Es lo que le quiere decir a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de estos tiempos también. Cuán importante es que nosotros podamos entender y considerar este consejo de infundirnos ánimo, de infundirnos un impulso. Pero para eso hay tres cosas que yo quiero que podamos entender. Punto número 1. El querer o el pretender de cada uno de nosotros como cristiano, el pretender vivir en victoria en nuestras propias fuerzas, no se puede, amados hermanos. La palabra del Señor dice en Proverbios 21, 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas es Jehová el que da la victoria. Primera de Corintios capítulo 15, verso 57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No lo olvide, recuérdelo como punto 1. El pretender ser victorioso en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, no se puede. La victoria para el creyente, para la iglesia, viene y procede de Dios. Número 2. La iglesia tiene que entender que las fuerzas se van desgastando en el tiempo. Nuestras fuerzas se van desgastando. Ya con el correr del tiempo no somos los mismos. A medida que pasan los días, las semanas, los meses y los años, quieras o no, el transcurso del tiempo de una u otra manera afecta nuestras vidas físicamente. Y yo quiero decirle también, amada iglesia, que también muchas veces, por descuido o por diferentes razones, también muchas veces se desgasta nuestra fe, se desgasta nuestra esperanza. La palabra del Señor dice en el Salmo 73, verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces nosotros tenemos que entender que el tiempo
Por eso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que traer sabiduría, dice el salmista, enséñame de tal modo a contar mis días que yo traiga a mi corazón sabiduría, porque el tiempo pasa inexorablemente y deja sus huellas. Punto 3. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que saber y entender? Que los días son malos y los tiempos son difíciles. La palabra del Señor en Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 6:3 dice, la primera parte, resistir en el día malo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto. ¿Qué cosa debes saber? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Isaías, capítulo 59, verso 14 dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Así están los días de difíciles, así están los tiempos de malos. Por esas 3 razones que le acabo de decir, es que encontramos este imperativo o esta instrucción a modo de consejo que el apóstol da a la iglesia de Éfeso y que es un ejemplo y es un instructivo para la iglesia de hoy, para la iglesia actual, de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el gran consejo. Quiero que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, el gran apóstol le estaba pidiendo a la iglesia, quiero que ustedes se vigoricen, quiero que ustedes se tonifiquen, quiero que ustedes se hagan más resistentes y que aprendan a soportar, pero que lo hagan en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que es fortalecerse? Viene de fortalecer. Y la palabra fortalecer viene de un verbo griego endunamó, que significa hacer fuertes. La palabra endunamó se separa en 2 partes, que significa y dunamó significa dunamis, o sea, poder. En otras palabras, fortalecer significa tener poder, tener resistencia para poder soportar cualquier situación contraria que pueda venir a mi vida. Literalmente, la palabra endunamó significa y fortaleció. Significa fortalecido interiormente, sugiriendo la idea de fortaleza en el alma y en los propósitos. Qué interesante, hermanos. Qué interesante a lo que Dios nos está llevando y a lo que Dios nos está encauzando. Frente a este requerimiento del apóstol para con la iglesia, por lo demás, dice, hermanos míos, después de todo lo que él ha escrito, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras dice, fortalezcanse interiormente, porque fortalecido interiormente estarán fortalecidos sus propósitos.
y usted, cada uno de ustedes, yo misma, sabemos que Dios tiene propósitos para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, y que muchas veces esos propósitos santos y eternos de Dios no llegan a concretarse en nuestras vidas, no llegan a encauzarse perfectamente por falta de fortaleza, por falta de vigor, por falta de resistencia, porque no fuimos capaces de soportar lo adverso, lo contrario, lo difícil. Por eso es que es importante, amados hermanos, que nosotros podamos en estos tiempos considerar este maravilloso consejo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos donde la palabra del Señor dice que el amor de muchos se va a enfriar, que ciertamente la fe va a empezar a escasear sobre la faz de la tierra y que el amor de muchos se va a enfriar. Y que muchos de nosotros, los hijos de Dios, si no estamos fortalecidos, corremos el riesgo de hasta ser engañados. Por eso que es importantísimo que podamos considerar este maravilloso consejo que hemos leído en Efesios 6:10. La pregunta, amados hermanos, ¿qué es fortalecerse en el Señor? ¿Qué es vigorizarse en el Señor? ¿Qué es tonificarse en el Señor? ¿Qué es hacernos resistentes en el Señor? ¿Qué es o qué significa el poder tener ese soporte frente a lo adverso? ¿Qué es? ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Porque es el consejo del apóstol. Es a lo que el apóstol manda a la iglesia, la manda a que se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza, porque por sí mismo no somos capaces, por sí mismo no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad para salir adelante. ¿Qué significa fortalecerse en el Señor? Yo quiero decirle que fortalecerse en el Señor implica 3 cosas, amados hermanos. 1, fortalecerse en el Señor implica un mayor acercamiento a Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago 4:8, una de las partes del versículo dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Segundo, ¿qué es fortalecerse en el Señor? Es comunión con Dios. La comunión íntima de Jehová. Dice el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Y lo tercero que implica fortalecerse en el Señor es búsqueda de Dios. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Eso, amada iglesia, significa fortalecerse, significa acercamiento con Dios, significa comunión con Dios, significa búsqueda de Dios. Yo quiero decirle que si hay un debilitamiento en la iglesia es por causa de esto, de falta de un acercamiento a Dios, de una falta de comunión con Dios, de una falta de una búsqueda de Dios.
Por eso que hay tanta debilidad dentro de la iglesia del Señor. Por eso que hay tanta debilidad, hay tanto letargo dentro del cuerpo de Cristo. Por la carencia de búsqueda de Dios, por la carencia de un acercamiento con Dios, por la carencia de una comunión con Dios. Es que estamos débiles, es la razón por la cual muchas veces no gustamos la victoria, no gustamos el triunfo, no gustamos la ganancia, no gustamos el estar en el lugar espacioso, no gustamos del beneficio de Dios. Desconocemos la fuerza de Dios en nosotros, no porque Dios no quiera fortalecernos, no porque Dios no quiera darnos la victoria, no porque Dios simplemente no quiera entregarnos su apoyo, es porque nosotros simplemente no buscamos su rostro, no nos acercamos a Él, no tenemos comunión con Él a través de estas tres cosas que a la verdad se encierran en una sola, hermanos. Y lo dice el mismo apóstol en el mismo capítulo 6, versículo 18. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, lo que a nosotros nos fortalece, lo que el apóstol quería decirle a la iglesia cuando le dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, le estaba diciendo en otras palabras, busquen a Dios, enriquezcan su vida, teniendo una intimidad con Dios diaria y permanente. Acérquense a Dios, inviertan tiempo buscando el rostro del Señor. Él habla de una vida de oración y dice en todo tiempo. Y esto es lo glorioso, hermano. Si por alguna razón o en algún momento queremos tener una excusa o una explicación a nuestra falta de oración, dice en todo tiempo, en todo tiempo. No hay un horario determinado, un horario riguroso, en todo tiempo. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros, como dice el libro de Santiago. Habla de una oración en todo tiempo. Habla de una oración vigilante, atenta, apercibida. Yo me fortalezco en el Señor porque estoy atento, estoy vigilante. Y habla de una oración perseverante, habla de una oración que se hace en todo tiempo, habla de una oración que se hace con vigilancia, habla de una oración que se lleva adelante con perseverancia. ¿Sabe lo que implica fortalecerse en el Señor? Resumiendo los 3 puntos que le acabo de dar: acercamiento, comunión y búsqueda. Fortalecerse en el Señor, amados hermanos, es entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta y tener con Dios un tiempo donde nadie intervenga, donde nadie nos distraiga, donde nadie pueda ciertamente interferir en mi comunión con Dios. Más, dice Mateo 6:6, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta el consejo de Pablo para con la iglesia? Hacia donde Pablo estaba empujando a la iglesia de Éfeso, hacia donde Pablo está empujando a la iglesia en este tiempo, el mismo consejo sigue vigente. Iglesia amada,
fortalezcámonos. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 3, verso 16. En la versión Dios habla hoy. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza le dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Efesios 3:16, el lenguaje actual dice: por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu les haga cristianos fuertes de ánimo. Gloria a Dios para siempre. Y ese es el consejo para usted y para mí en este tiempo. Amados hermanos, fortalezcámonos en el Señor, fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Recuérdelo, un consejo que la iglesia debe de considerar en este tiempo. Dios le bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Eres Rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno.
ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Nos acercamos a ti. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Gloria al Señor. Después de su bendita palabra y esta hermosa alabanza, volvemos a los avisos que son muy importantes. Estamos en un nuevo desafío. No se olviden, lo comenzamos el 5 de octubre hasta el 5 de noviembre. Hoy somos domingo 11 de octubre. Estamos orando por la iglesia. ¿En qué dirección oramos por la iglesia? Que la iglesia permanezca bajo la cobertura de Dios. Y el segundo motivo de oración es orar por el liderazgo de CCA. ¿En qué dirección? Para que el liderazgo entienda que todos trabajamos en virtud de lo mismo. Y estamos tomando como texto base para orar en estas dos direcciones Eclesiastés 4:12. No se quede atrás, mi hermano. Involúcrese. Amén. Dios le bendiga. Hola. Si tú estás viendo este mensaje es porque Dios quiere que tú oigas su voz. Si tienes alguna necesidad, si sientes que tu vida en algún momento no tiene sentido, si necesitas perdón, yo te puedo decir que puedes en 3 simples pasos lograr esa tan ansiada paz que necesita tu vida. Dios puede ordenar tu vida, pero necesita hacer estos 3 pasos. Primero, reconocer. ¿Qué debo reconocer? Que soy pecador, que he pecado, que no he hecho las cosas bien. En la palabra dice, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Segundo, debes aceptar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, dice la palabra, sin mí. Y tercero, recibir este tan ansiado perdón de parte de Dios. Que dice tu palabra que si confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y reconociéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con estos 3 pasos tú puedes alcanzar la salvación. ¿Estás de acuerdo? Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y sé que he hecho las cosas mal, pero hoy aquí quiero un cambio en mi vida. Quiero que tú vengas a mi vida. Creo que tú moriste por nuestros pecados y ahora te confieso como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor,
por aceptarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, te quiero decir que bienvenido. Ya eres un hijo de Dios. Y para seguir caminando, tú puedes conectarte al sitio web mostrado aquí, o nos puedes llamar a este teléfono también presentado aquí. Nosotros, encantados, te ayudaremos en estos primeros pasos de tu vida cristiana. Recuerda que como tú, habemos muchos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te quiero decir que esta es la decisión más importante de tu vida. Por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, estás aquí y yo también estoy aquí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.